Siempre en la proximidad de las fiestas de fin de año, en particular eh, en la fiesta de la Nochebuena y de la Navidad, nos ocurre repensar nuestra vida a la luz de lo que hemos vivido y a la luz de las expectativas que estaban como trasfondo ante y sobre el cual comparamos lo que pudimos en definitiva vivir, experimentar, aprender, incluyendo cuotas de satisfacciones, de alegrías, de incertidumbre. También incluimos sobre ese trasfondo de expectativas aquellas vivencias que han desmentido esas expectativas, esas grandes decepciones, esos desiertos dolorosos en los cuales sentimos que hemos quedado marcados por una herida que aparentemente va a asignar el resto de lo que debamos transitar mientras estemos vivos. Ocurre esto siempre ante la visibilidad de lo final, del final. En este caso sería del final de un año. Y lo que quería remarcar es que esta evaluación, que tiene un tono primariamente existencial, afectivo, emocional, sobre el cual se añade la tonalidad más reflexiva, pero que en el fondo se manifiesta como una necesidad desde la cual nosotros nos pensamos a nosotros mismos, dándonos cuenta de lo que significa nuestra dimensión personal, humana, que es consciente de lo que vive, que es consciente de su finitud, es decir, es consciente de que hay un término final que en este plano marca la ruptura de la vida bajo el signo tan misterioso, a veces tan aplastante, de la muerte. Nos damos cuenta que darnos cuenta es una condición muy natural en nosotros, pero que nos abre casi con la sensación de que la vida nos enfrenta como cuando nosotros enfrentamos un gran abismo, cuando caminamos y nos sentimos en una total intemperie, una intemperie en la cual también nos percibimos en nuestra soledad, en nuestra vulnerabilidad, en nuestra falta de respuestas, y no obstante, en la exigencia que nunca cede de tener que hacer algo con nosotros mismos, de percibir a nuestro ser como esa exigencia desde la cual tenemos que darle un contenido a nuestra existencia, configurando la vida que queremos, que podemos y que también a veces tenemos que aceptar vivir. Esta situación de darnos cuenta de que no podemos ser indiferentes ante lo que hemos vivido, ante lo que no hemos conseguido,
que no podemos ser indiferentes tampoco ante nuestros logros, que tanto lo que logramos como lo que de alguna manera se nos ha escapado o nos ha salido al cruce y nos ha enterrado, nos ha golpeado, nos ha tumbado. Todas estas experiencias son experiencias que en perspectiva agrandan, profundizan, agravan, le dan gravedad a la pregunta por el sentido de nosotros mismos. Pregunta que se convierte inmediatamente en un desafío, en una exigencia, en una tarea, en un proyecto, también en un gran temor. También, quizás, en una gran oportunidad. En definitiva, no podemos ser indiferentes al hecho de que estamos ante nosotros mismos, estamos ante un año más recorrido como pudimos, pero también como quisimos, porque nunca dejamos de ser responsables. Estamos ante este final, como una de las obras de Samuel Beckett, final de partida. Ante este final de partida estamos ante nosotros mismos y no podemos ser indiferentes. Y si queremos instalarnos en una indiferencia, lo tenemos que decidir. Lo tenemos que decidir contra lo que nace como una exigencia de trascender a partir de mirarnos junto a lo que hemos vivido, a lo que hemos decidido, a lo que hemos elegido, volver a refrendar como valor, como propósito, como ideología, a lo que hemos decidido hacer a un lado, rechazar por considerarlo de ahora en más inválido. Pero en cualquiera de estas situaciones no podemos sentirnos indiferentes ante lo que hemos vivido ya con el tránsito de años que tengamos cada uno de nosotros. Y esta imposibilidad de ser indiferentes nos habla de que en el fondo solo nos sacia algo que tenga un valor definitivo y que en esa definitividad, por decirlo así, nosotros intuyamos que eso definitivo es definitivo y merece ser definitivo, porque en eso podemos abarcar toda nuestra búsqueda existencial, todos los esfuerzos que somos capaces de hacer para conquistarnos a nosotros mismos en un sentido cuyo contenido, cuya dignidad sean capaces de permanecer para siempre. Kant decía en la fundamentación de la metafísica de las costumbres que no nos es garantizada la felicidad, porque desde su punto de vista trascendental la felicidad siempre está remitida a experiencias, y esas experiencias, como él diría, tienen un valor a posteriori, son contingentes. ¿Qué es la felicidad? Bueno, él dice, esto se contesta aludiendo a las experiencias en las cuales hemos sentido que fuimos felices. O sea que no hay un concepto a priori de felicidad. Por lo tanto, en su tratado moral, la felicidad termina siendo un concepto empírico, por eso a posteriori, y por eso incapaz de ser fundamentado necesaria y universalmente. Entonces, él dice, bueno, desde esta contingencia que depende de tantos factores históricos, la felicidad está descartada de un tratamiento moral. Estoy hablando de Kant, no estoy diciendo que estoy completamente a favor de lo que él postula, pero esto es lo que él establece. Entonces, él dice, si bien
la vida no nos garantiza poder ser felices. Si la persona de buena voluntad, es decir, la persona cuya voluntad está guiada racionalmente por lo que de verdad vale universalmente, y por eso tiene un contenido verdaderamente moral, esa persona que ha optado construir una vida desde esa fundamentación axiológica, sustentada en lo que vale de verdad, esa persona al menos sí merecería ser feliz. Entonces, en definitiva, no podemos ser indiferentes a estos finales de partida, a estos finales de año, porque el juego de optar por esta posibilidad, y cuando se enfría el entusiasmo por esa posibilidad, pasamos a otra posibilidad, y después así vamos alternativamente saltando de juego en juego y de posibilidad en posibilidad. Eso puede ser una instancia absolutamente indispensable para un proceso creador, para un proceso liberador, para un proceso purificador, una gran distensión y aflojamiento que permite rearmarnos, mirarnos, revisarnos en nuestras convicciones, en nuestros principios, en nuestros ideales, y poder de alguna manera volver a un punto cero desde el cual poder comenzar nuevamente. El juego es indispensable como instancia en estos procesos regenerativos, purificadores, sanadores, liberadores y creadores. Pero el juego no puede ser el último horizonte, no puede ser un fin en sí mismo. No porque el fin en sí mismo tenga que ser la seriedad, la austeridad, el rigor, el ceño fruncido y la tristeza de ser correctos, sino porque el juego está al servicio de ir creando una opción definitiva en la cual yo puedo proyectar el sentido total de mi vida, el sentido total de quién soy. Y en ese sentido definitivo y total, yo puedo imaginarme cumplido desde todos mis desafíos y desde todas mis esperanzas y anhelos por la vida. Con lo cual, en el fondo, las evaluaciones de fin de año tienen que ver con que lo puramente contingente, casual, circunstancial, accidental, impermanente, sin proyección, sin horizonte, sin compromiso, es algo que en definitiva nunca puede ser un sentido real de nuestra vida. Pueden ser herramientas para regenerarnos, purificarnos, liberarnos, sanarnos, comenzar nuevamente. Pero en el fondo, cuando hacemos una evaluación de cómo hemos vivido y lo que hemos traído con la vida hasta aquí y hasta ahora, esa evaluación nace como una necesidad de trascender, y de trascender significa ir más allá de lo puramente momentáneo, de lo puramente placentero, casual, que no tiene permanencia porque no tiene sustento. No nos sacia esto. Las evaluaciones existenciales que nos ponen frente a nosotros mismos y frente a lo que hemos hecho son instancias que surgen porque estamos definidos esencialmente como personas por esta necesidad de trascender lo que en el fondo no tiene capacidad de sustento ni de permanencia, porque necesitamos proyectarnos en algo absolutamente abarcador, pleno, vital, verdadero, hermoso, donde el bien quede expresado como algo permanente y que permanentemente está abriéndose siempre a más, lo cual vuelve a incluir esta instancia de juego, de creatividad, de purificación y sanación, pero ya dentro de un eje, de un sentido, de una flecha viviente que cruza el firmamento de nuestra vida y de nuestra muerte, porque nos lleva hacia un lugar que tiene la dignidad de ser un lugar para residir, morar,
con plenitud, celebrando y honrando que hemos vivido, celebrando y honrando quienes somos, porque vamos a agradecer en ese lugar sagrado el don infinito que hemos recibido por existir, por ser quienes somos de manera irrepetible cada uno de nosotros, por ser capaces de agradecer y por ser capaces de enriquecer con nuestro testimonio, con nuestra gratitud, con nuestra creatividad, con nuestra capacidad de compromiso, el sentido de la vida, el sentido del bien, el sentido de la existencia. En el fondo no nos va a satisfacer nunca lo puramente momentáneo, porque añoramos llegar a ese puerto cuya dignidad es tal que merece ser para siempre, y desde el cual nosotros seamos testimonios vivientes de que el contenido de lo que somos y de lo que queremos vivir es un contenido que está abierto a permanecer siempre, abierto a más, a enriquecerse más, a comprometerse más, para expresar plenamente el sentido definitivo de nuestra condición personal y de nuestra condición humana, que nos entreteje a todos, entre todos. Por eso la necesidad de que en estas fiestas podamos ser sinceros con nosotros mismos, podamos no temer mirar ahí donde en general no queremos mirar, para ver qué es lo que es verdad, qué es lo que estamos manteniendo vigente en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, que en el fondo nos está extinguiendo en nuestra posibilidad más esencial, la única desde la cual podemos ser profundamente nosotros mismos, la única desde la cual podemos inaugurar nuestra vida como un camino en el cual se espeje el sentido profundo de lo que significa lo humano. Tenemos que mirar nuestras mentiras. Y tal vez no tengamos todavía la audacia para sobreponernos a desterrarlas. Tal vez todavía no llegó el momento. Tal vez todavía no estamos preparados. Pero ya sabemos que el tiempo pasa y que un salto de calidad vital, de calidad moral, implica esa audacia que todavía sentimos que no tenemos. Es muy importante pensarnos desde nuestra muerte. Tenemos que incluir esto que Heidegger subrayaba, nuestro ser para la muerte. Cuando Heidegger insistía en que una de nuestras certezas radicales como humanos es la certeza radical de que se realizará alguna vez esa posibilidad, que es la posibilidad de nuestra definitiva imposibilidad. Esta posibilidad de nuestra definitiva imposibilidad es la muerte misma. Es la posibilidad de la muerte. Tenemos que mirarnos desde ese horizonte mortal. No para entristecernos, no para angustiarnos,
no es un movimiento masoquista autodestructivo. Es un movimiento que nos pone frente a la exigencia de asumir que desde nuestra condición mortal no se extingue jamás nuestro deseo, nuestro anhelo de ser inmortales. Desde nuestra condición mortal sentimos que lo que amamos, quisiéramos seguir amándolo siempre. Quisiéramos tenerlo con nosotros siempre. Quisiéramos permanecer en todo aquello que reconocemos como bueno, como digno, como amoroso, como verdadero, como sustancial, para comprender que existir tiene un sentido. Ahora, ¿qué significa que existir tiene un sentido? Que existir tiene un sentido significa que este sentido es capaz de abarcar, de redimir, de superar, de incluir, de sosegar todas las experiencias y las vivencias, todos incluso los sinsentidos que nos tocará vivir. Que la vida tenga un sentido significa que aún desde mi condición mortal yo no dejo de añorar ser inmortal, trascender mi muerte, permanecer más allá de mi finitud, porque lo natural es desear que lo que presentimos que expresa la verdad más profunda y más digna de nuestro ser, eso que expresa esa verdad más plena y más definitiva de lo que somos, a título personal y desde la condición humana que compartimos, eso que expresa toda esta verdad fundamental y definitiva, siempre abierta a más, merecería ser real, merecería realizarse. Nosotros sabemos que somos mortales, pero siempre sentiremos que lo que hemos amado, que lo que hemos agradecido, que lo que hemos experimentado de verdad como amor merece no morir, merece permanecer con nosotros y nosotros con eso. Con lo cual la vida tiene un sentido si este sentido es capaz de asumir todo lo impermanente, todo lo momentáneo, todo lo mortal, todo lo efímero, todo lo que en el fondo es fragmentario y puramente parcial, para integrarlo en una permanencia que esté abierta a una celebración, a una honra, a un don por la vida y en la vida, que esté abierto a un compromiso que sea permanente, que sea libre, que sea creativo, que sea lúdico, que sea alegre, y que en esta inercia comprenda que consiste lo esencial de su permanencia. Porque acá la permanencia significa no repetir constantemente hasta el infinito, porque esto también es infinitizar lo que ya está muerto, sino que la permanencia es lo correlativo a una abundancia sin medida, en la cual yo me reconozco dentro del don de la vida que se me ha concedido. Pero si yo reconozco esa inmensidad de ese don recibido, de la única manera en que yo me puedo integrar a esa inmensidad es con una actitud que sea capaz de comprometerse con seguir recibiendo permanentemente y sin fin esa abundancia, ese don, esa gracia que ha sido derramada sobre mí, comenzando por quien soy, por mi ser único, pero que a su vez se reconoce hermanado con toda la condición humana, se reconoce hermanado en darle desde mi testimonio, con otros testimonios, un sentido amoroso al mundo y a los demás. Lo permanente no es una obstinación por dejar incólume de pie algo que ya está obsoleto. No, lo permanente es el compromiso de seguir recibiendo esa abundancia imposible de medir que la vida me trae como sentido y como valor. Solo en la permanencia
uno puede, desde ese compromiso abierto, libre, creativo, que también va a tener que asumir exigencias, frustraciones, decepciones, y que se va a levantar con un acto de fe, con una decisión. No se va a levantar mágicamente de esas muertes, de esos hundimientos que ya están dentro de esta travesía de existir. Todo eso que nos tocará vivir, nosotros lo asumiremos porque presentimos que si lo asumimos en un gesto permanente, nos seguimos abriendo a una abundancia que tiene como sentido y valor la vida como don y como gracia, que está más allá de todas las veces que nos toque morir. Que todas las veces que nos sintamos absolutamente desolados, aplastados, sin rumbo y sin ningún horizonte. Cuando nos sintamos en la nada, cuando nos sintamos en el anonadamiento de un abandono con los colores teológicamente serían los colores de ese Viernes Santo, donde el mismo Dios, en la segunda persona del Hijo, en Cristo, se siente derrumbado con un final de partida que parece irremontable. Solo un sentido definitivo es capaz de absorber, asumir, integrar, redimir todo esto, porque desde ese compromiso, ese sentido nos abre a seguir recibiendo un don que trasciende todas las muertes. Pero esto depende de una decisión. Ahora, este sentido que yo pongo siempre en un horizonte y en un porvenir, en el fondo lo tengo que ser capaz de vivirlo acá, aquí y ahora. O sea, yo pienso en algo eterno e inmortal que sobrepasa toda finitud, toda decepción, todo dolor, todo sufrimiento, todo lo fragmentario. Bueno, pero en realidad, en el tiempo que me toca vivir, yo debo ser testigo y testimonio a la vez de esa infinitud eterna y plena y siempre abierta a mucho más, en la cual yo vislumbro que es eso lo único que tiene dignidad para ser definitivo, para amparar todas mis cruces, para amparar todos mis desamparos y para celebrar conmigo todo el amor que soy capaz de dar. Espero que podamos, entonces, desde estas fiestas y desde la situación personal de cada uno, mirarnos desde esta inercia que vuelve a probar que nada de lo accidental, fragmentario e impermanente e indiferente y descomprometido tiene que ver con lo más profundo de nuestra condición personal y de nuestro entrelazamiento humano. Muchas gracias y hasta pronto.